Monja asegura que ha quedado embarazada por el Espíritu Santo. Pero sacerdote observa un detalle escalofriante. En el convento había un movimiento inusual. La Madre Superiora y su consejo estaban reunidas en la oficina principal, mientras que Sor Merlina no salía de la capilla. Soy dichosa porque me escogiste, porque tu espíritu ha entrado en mí. Y aunque los simples mortales no entiendan tus misterios, yo estoy feliz porque llevo a tu hijo en mi vientre, mi Señor, decía Sor Merlina en sus oraciones, mientras las demás hermanas y las aspirantes a monjas estaban con la boca abierta y la miraban desde afuera. Todas estaban apostadas esperando a que Sor Merlina saliera para interrogarla sobre cómo había sido su experiencia religiosa al recibir al Espíritu Santo. Sin embargo, ella sabía que estaban allí por curiosas y decidió castigarlas quedándose en profunda oración durante horas. Y es que en realidad el convento ese día era más parecido a un mercado que a una casa de oración y silencio, pues no todos los días se descubre el embarazo de una religiosa, además de que era la segunda mujer en embarazarse del Espíritu Santo. Ella sabía lo que estaba provocando y le causaba gracia, porque nunca había imaginado que un grupo de monjas podrían llegar a ser tan chismosas como un círculo de señoras de barrio. Además, ella era lo que podríamos definir como una monja irreverente. Era rebelde y sobre todo no le gustaba rezar. Ella era más de acción y no creía que se podía cambiar el mundo con solo una plegaria. Aunque sabía que todo aquel escándalo era su culpa, en el fondo se sentía liberada y estaba segura de que el hecho de que la hubieran descubierto era una bendición. Y es que tenía meses sintiéndose mal, no toleraba el olor a comida, siempre tenía sueño y se sentía agotada. La monja enfermera del convento decidió darle vitaminas para ver si mejoraba y pidió que fuera llevada a un hospital, pues por sus síntomas temía que pudiera tener leucemia o como mínimo anemia. Pero Merlina se negaba y decía que recibiría sanación divina. La Madre Superiora estaba impactada por aquel nivel de fe tan superlativo de Merlina y decidió que ella también confiaría en la providencia divina. Los días iban pasando y la joven religiosa estaba mejorando de sus malestares, aunque se veía bastante pálida. La hermana superior estaba contenta, pues Sor Merlina era muy querida por todas, debido a que era muy servicial. Sin embargo, les preocupaba que estuviera subiendo de peso, y aquel día la hermana enfermera quedó viendo fijamente a la joven y le dijo a la directora de la casa religiosa que estaba embarazada. De inmediato la superiora se negó ante aquella posibilidad. Sin embargo, Merlina pidió la palabra y les dijo que una noche, mientras oraba, le fue revelado que tendría un hijo que no procedería de la relación carnal, sino de la gracia divina. Hermana Merlina, ¿me está diciendo que su hijo es del Espíritu Santo?, preguntó la superiora. Así es, reverenda Madre Superiora. Mi hijo no es de un hombre, pues a todas les consta que al igual que las demás, yo no salgo de nuestra casa y no tengo contacto con varón alguno. Sé que es difícil de creer, pero no estoy mintiendo, respondió Merlina. Fue a partir de ese momento que se despertó la zozobra y la curiosidad entre todas las hermanas. La superiora estuvo al borde del colapso y llamó a Merlina a su despacho. La joven repitió una y otra vez que su hijo no era de ningún hombre y aseguraba que era feliz al haber sido escogida para aquella misión divina. Luego contó esa misma versión ante el resto de hermanas que conformaban el consejo del convento y después de eso se encerró en la capilla. No quería seguir hablando de lo mismo y dejó que las monjas curiosas se aburrieran de esperarla afuera de la capilla. Al ver que todas estaban aglomeradas, la superiora salió y les pidió que volviesen a sus obligaciones del día a día y que dejaran en paz a Sor Merlina. De inmediato las monjas salieron a cumplir con sus deberes y la superiora nuevamente llamó a Merlina a su despacho, donde estaba reunida con las demás. Al entrar al recinto, todas la recibieron con un aplauso y querían abrazarla, pero no lo consideraron prudente, porque decían que era la vasija sagrada que llevaba dentro el fruto de la divinidad.
La Madre Superiora le pidió que por favor guardara reposo y le dijo que todas estaban contentas por compartir orden religiosa con una mujer tan grata ante los ojos de Dios. De hecho, hasta le pidieron que intercediera por ellas, ya que tenían una relación más directa en el cielo. La muchacha estaba feliz al ver que sus hermanas de comunidad aceptaban que había sido visitada por Dios. Sin embargo, la superiora le dijo que ya había dado aviso al señor obispo, quien no creía que aquello fuera posible, por lo que aseguró que de inmediato iniciaría una investigación. Sor Merlina estaba dispuesta a responder a los investigadores de la iglesia y sabía que lo que le esperaba no era nada fácil, pero se mostraba firme y segura, lo cual le daba serenidad a las demás hermanas. Todos en el convento estaban felices y se dedicaban a cuidar de la monja embarazada con esmero y dedicación, hasta que un día, mientras desayunaban felices, alguien tocó a la puerta del convento. Se trataba del propio obispo, quien decidió investigar por sí mismo qué estaba sucediendo con Sor Merlina. El señor obispo desayunó con las monjas y una hora después empezó a conversar con la superiora sobre los hombres que habían llevado al convento antes que Sor Merlina saliera embarazada. La reverenda madre empezó a hacer memoria y dijo que el único varón que llegaba semanalmente era el padre Carlos, quien oficiaba la Eucaristía de los jueves en el convento. Pero ambos coincidieron en que no podía ser el padre de la criatura, porque siempre su comportamiento había sido incuestionable, además de que era bastante mayor y la monja aseguraba que solo decía la misa y se iba, y que la única vez que se quedó a cenar salió en cuanto terminó de comer. La otra posibilidad era Fulgencio, el conductor, que solo llegaba al convento cuando la superiora lo requería, y ella aseguraba muy convencida de que era incapaz siquiera de voltear a ver a una de las monjas, porque era un hombre muy temeroso de Dios y además hasta lo veía amanerado. Al obispo no lo convencía aquella parte de que tenía un lado afeminado aquel hombre, así que lo mandó a llamar y al verlo ni siquiera se atrevió a preguntar, pues en realidad tenía demasiados rasgos femeninos. Hasta allí llegaba la lista de sospechosos. Después de esto, el obispo llamó a Sor Merlina, quien contó su versión al propio obispo y le dijo con lujo de detalles cómo había sido aquel momento revelador y cómo había sentido un fuego en su interior en el momento en el que se había embarazado. Definitivamente el obispo estaba indeciso y no hallaba cómo proceder. Después de orar y meditar, decidió terminar su visita y aseguró que ante la falta de evidencias sobre el acceso carnal en el caso, aceptaría la versión de Sor Merlina, aunque aseguró que enviaría a un equipo médico a evaluarla. El obispo se retiró y un buen día un sacerdote vecino llegó de pasada al convento y conversó con Sor Merlina, quien le contó la experiencia religiosa que había tenido, y él fingió creerle, pero estaba convencido de que debía haber una explicación humana para aquel suceso. Ese mismo día llegó al convento Carlos Rivas Cruz, un adinerado benefactor de las religiosas, quien llevó la contribución del mes y luego se despidió. El sacerdote visitante llamó al obispo y le dijo que miraba muchos vacíos en la historia de Merlina y le sugirió que se profundizara en la investigación y que procediera a enviar al equipo médico cuanto antes, porque él estaba completamente seguro de que había algo terrible en aquel caso, porque su primera gran duda era por qué Dios iba a enviar otro hijo a la tierra. Y ante eso ni el obispo tuvo respuesta. Aunque el sacerdote solo se quedaría ese día, pidió permiso a la superiora para dormir en el convento. Y al día siguiente, mientras las monjas realizaban la meditación matutina y el rezo de laudes, él aprovechó para entrar a la celda de Sor Merlina y empezó a revisar sus cosas. En una cajilla transparente encontró cartas con un remitente desconocido, porque solo tenía las iniciales, pero rápidamente se dio
cuenta de que se trataba de un hombre, por las cosas que le decía. Siguió recorriendo la habitación y cuando llegó al baño, encontró algo que lo dejó realmente helado. Cerca de la basurera había un preservativo que contenía fluidos. Lo recogió con sumo cuidado y cuando llegó el equipo médico se los entregó y pidió que extrajeran todos los datos posibles de la muestra. El sacerdote se quedó callado y se fue junto a los médicos, quienes no examinaron a la monja porque consideraban que el hallazgo del sacerdote desvelaría el gran misterio de la religiosa embarazada. Al ver salir a los doctores, la hermana Merlina preguntó qué sucedía y solo le dijeron que el obispo pidió que no la molestaran. 2 meses después, la monja fue sometida a una cesárea y en ese momento el médico de la diócesis pidió una muestra de la sangre del bebé. Compararon su ADN con el del fluido encontrado en el preservativo y coincidía. Al informar a la superiora, inmediatamente obligó a Merlina a que dijera la verdad. Fue cuando ella confesó que tenía un romance con el millonario Carlos Rivas Cruz, para no provocar un escándalo, porque él era casado y ella, una monja, decidieron inventar la historia de que era hijo de Dios. La mentira no sirvió de nada, pues aquel escándalo explotó y Merlina fue excomulgada de la iglesia por tomar el nombre de Dios en vano. Y la esposa del millonario se divorció de él y le sacó muchísimo dinero. La monja se casó con el padre de su hijo y al cabo de unos años la gente se había olvidado de la mentira de ambos.